Bueno, comenzamos una nueva clase y en esta lo que vamos a ver es el formato condicional y la confección de gráficos. En ambos casos nos valdremos de un asistente que nos va a facilitar enormemente la tarea, sobre todo a la hora de confeccionar los gráficos. Ahora bien, iniciemos con el formato condicional. ¿Para qué podríamos usar el formato condicional? Podríamos usarlo en esta columna donde tengo los resultados una vez aplicado la fórmula SI, y entonces pintar las celdas en función del resultado que arroja la fórmula SI de un color diferente, pero también podría ocuparlo en la columna de coeficientes, es decir que puedo aplicarlo tanto a datos tipo texto como también a los números, para lo cual cuando voy a incluir el formato condicional a mi planilla, lo primero que hago es ir al botón formato condicional que tengo en la pestaña de inicio y seleccionar la última de las opciones, la que me presenta como administrar reglas. Me abrirá una nueva ventana y en esa nueva ventana que estará visible, lo que voy a estar teniendo como alternativas es el botón sobre todo de nueva regla como única alternativa en realidad, y por supuesto es la opción que voy a seleccionar. Una vez que marcamos la opción de nueva regla, lo que hace es habilitarme otra ventana, habilitarme otra ventana de CIA. Esa nueva ventana me da una serie de, o me muestra, mejor dicho, una serie de alternativas. La alternativa que voy a tomar siempre es la segunda, la que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En este caso tengo que recordar que estoy trabajando sobre una columna de texto en la que puede decir bajo peso, normal o sobrepeso. Entonces, como estoy trabajando sobre una columna de texto, lo que voy a tomar como alternativa no es el valor entre, sino el valor igual a. Y aquí puedo seleccionar la celda de mi planilla donde aparece el texto, o puedo escribir la palabra. Por ejemplo, diré que puede mostrar bajo peso, ¿sí? Puede mostrar bajo peso. Y entonces, supongamos que si lo que me muestra es bajo peso, modificaremos el formato de modo que bueno, obviamente me abrió una nueva ventana que no está siendo visible en este momento. En esta nueva ventana, que repito, no lo van a estar visualizando por momento, ¿sí? En esta nueva ventana lo que voy a hacer es tomar el relleno, supongamos lo pintaremos de color rojo, y la fuente lo vamos a poner en negrita y color blanco. Aceptamos, y aquí estaría nuestra primer regla, ¿sí? Repito, aquí estaría nuestra primer regla con un color de fondo rojo y el texto en blanco. Aceptamos esta primer regla, lo que me está llevando a la ventana inicial. En esta ventana inicial ahora ya tengo activo tanto el editar como eliminar reglas, pero lo que voy a hacer es agregar una segunda regla y finalmente una tercera regla también. Entonces voy por una nueva regla
decía voy por una nueva regla y la ventana que estaré viendo nuevamente es la que ya hemos visualizado antes. En esta lo que volvemos a marcar es la opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Otra vez reemplazamos el igual a por el igual a, mejor dicho. Escribimos el texto normal y el formato dirá que lo vamos a mostrar en un color verde, de fondo verde, y que la fuente va a estar en negrita y también lo vamos a dejar en color blanco. Aceptamos esto. Y el resultado es entonces la regla, repito, presioné el botón formato y en el botón formato modifiqué tanto el color de fondo como la fuente. Acepto. Volvemos a la ventana inicial en el que tenemos las dos reglas, en este momento dos reglas establecidas. Creamos una nueva regla. En esta nueva regla decía, lo que hacemos es en esta nueva regla lo que vamos a hacer es, otra vez, como en los dos pasos anteriores, seleccionar la opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, volver a reemplazar el entre por igual a, y ahora será sobrepeso. El sobrepeso dijimos y presionamos en el botón formato para que abra una nueva ventana. ¿Sí? Presionamos el botón formato para que abra una nueva ventana. En este caso, esa nueva ventana tiene que ver con el formato de celdas. Y en este formato de celdas ya pusimos el color rojo, ya pusimos el color verde. Lo que vamos a hacer ahora es poner un color amarillo. Y en este caso la fuente lo vamos a dejar tal cual en el color negro, pero lo vamos a marcar con negrita. Aceptamos entonces. Esto nos lleva a la última regla establecida, ¿sí? Aparece en el color amarillo de fondo y letras negras. Y finalmente lo que estamos visualizando son las tres reglas aplicadas para, una vez hecho eso, presionar sobre el botón aplicar. Una vez que se aplicó, lo que vamos a estar visualizando es en nuestra planilla el resultado y aplicado ya, lo único que hacemos es aceptar. Bien, esto es entonces trabajando con el formato condicional sobre el campo tipo texto. Ahora, si quiero trabajar sobre números, también puedo hacerlo. Para lo cual voy a marcar el conjunto de celdas a las que le voy a aplicar el formato condicional. Iré al botón formato condicional, voy a tomar la opción administrar reglas, voy a presionar sobre el botón nueva regla, a seleccionar la opción 2, como decía hoy, la que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En este caso, sí, va a haber una diferencia en relación a lo que antes marcábamos, por el hecho de que en este caso lo que voy a digamos, como estoy trabajando con números, ¿sí? En este caso, como estoy trabajando con números,
y no textos como era en el ejemplo anterior, me va a mostrar una diferencia, ya que ahora voy a trabajar con los intervalos como antes los habíamos establecido, y el primer intervalo decía que el valor podía ser menor que 18. Entonces pondré justamente eso, menor que 18. Y si es menor que 18, el formato dirá que tiene que tener un color de relleno rojo. La fuente deberá estar en negrita y color blanco. Aceptamos esta regla. ¿Sí? Aceptamos esta regla. Tenemos entonces aquí nuestra primera regla. Vamos otra vez por presionar el botón de nueva regla. Presionamos, decía, nuevamente en la opción de nueva regla. Y otra vez nos abrirá la ventana donde vamos a intentar aplicar esta nueva regla. En este caso, y como en el anterior y en el ejemplo de texto también, lo que hicimos es tomar el aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y ahora sí me voy a quedar con el entre. ¿Por qué? Porque entre 18 y 24 estamos diciendo que es un paciente normal en función del peso, y entonces su formato dirá que el relleno es color verde y que la fuente es en negrita y de color blanco. Aceptamos, ¿sí? Aceptamos también, y lo que me muestra es nuestra segunda regla. Finalmente, botón de nueva regla otra vez para establecer ahora sí la última de las reglas. Esta última regla será para los que tengan sobrepeso, ¿sí? Esta última regla será para los que tengan sobrepeso, es decir, otra vez aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y ahora será mayor que, y es mayor que 24. Y cuando es mayor que 24, entonces nuestro color de fondo o relleno será en amarillo y la fuente será en negrita, pero en el color automático o negro. Aceptamos, volvemos a aceptar. Ahora aplicamos la regla, y una vez que aplicamos la regla vemos que automáticamente ya se aplicó sobre nuestra planilla, y finalmente aceptamos la ventana para que se cierre. Entonces da exactamente lo mismo si trabajamos con textos, como hicimos en este caso, o si lo hacemos con números, como es en este otro. Obviamente la diferencia estará dado en cómo establecemos cuando con números los intervalos y cuando con texto el propio valor que indica la celda. Ahora, ¿cómo es trabajar con respecto a los gráficos? Para trabajar con gráficos nos vamos a ir a la pestaña Insertar, y en el área de gráficos, en este caso vamos a confeccionar un gráfico circular. En el área de gráficos seleccionamos el tipo circular y luego el subtipo. En mi caso, en este caso yo no he marcado absolutamente nada, y es por eso que tengo una ventana completamente en blanco. Ahora bien, es indistinto de si marqué o no los datos con los cuales quiero graficar. Dicho sea de paso, voy a graficar con el coeficiente porque es un gráfico circular. Decía que es exactamente lo mismo, porque en realidad lo recomendable siempre sería pasar por el botón seleccionar datos. Presiono entonces sobre el botón seleccionar datos, me abrirá una nueva ventana. En esa nueva ventana, lo que voy a hacer, ¿sí? En esa nueva ventana lo que voy a estar haciendo es cargar los datos con los que voy a generar mi gráfico. Tengo dos áreas, el de series
y el de categorías, y aparece completamente en blanco porque simplemente por el hecho de que yo no había marcado absolutamente nada. Si hubiera marcado algo, entonces aquí ya tendría datos. Bien, presiono sobre el botón agregar y lo que me muestra luego, ¿sí? Una vez que presioné sobre el botón agregar, lo que me muestra es una nueva ventana donde aparece el nombre de la serie. El nombre de la serie no es más que la columna, el título de la columna con la que voy a graficar, y los valores de la serie. Y los valores de la serie, por supuesto, son los que corresponden a esa columna con la que estoy intentando generar el gráfico. Hecho eso, volvemos a la ventana inicial, y en esta ventana inicial lo que estamos viendo es una serie de datos. ¿Por qué? Porque cuando generamos gráficos circulares trabajamos siempre con una sola serie de datos. No hay manera de que podamos incluir más de una serie de datos. Puedo hacerlo, pero me va a graficar solamente una serie, o mejor dicho, una columna. Ahora bien, pero esto es cuando hablamos de series, repito. Por el otro lado tenemos las categorías. Las categorías es, bueno, ¿a quién corresponde esta serie de datos? Entonces, editamos las categorías y lo que hacemos es marcar en este caso, los apellidos y nombres de las personas sin el título. Marcamos, hecho eso, aceptamos, y como les decía, gracias al asistente, nuestro gráfico ya está confeccionado, y lo que ahora vendría es algunos cambios que debemos realizar, que es, por ejemplo, el hecho de que esto que tengo aquí en el fondo se denomina leyenda, y que para la clase la idea es no utilizarlo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eliminarlo o suprimirlo. Puedo hacerlo con el botón suprimir desde el teclado, o puedo ir al botón agregar elementos. Por supuesto que esto va a depender de la versión de Office que tengamos instalado. Y vamos entonces a el botón agregar elemento, decía, y selecciono la opción leyenda. Y en la opción leyenda voy a tomar la opción ninguno. Repito, me fui al botón de agregar elementos de gráfico, a la alternativa de leyenda, y seleccioné la opción ninguno. Pero luego entonces, como mi gráfico en este caso quedó completamente en blanco, lo que voy a hacer es ir otra vez al botón agregar elementos. Ahora voy a ir por la alternativa de etiquetas de datos y voy a tomar la última alternativa, de la que dice más opciones de etiqueta de datos. Esto lo que va a hacer es abrirme una ventana, ¿sí? O una columna en el costado derecho. En esta columna lo que voy a marcar, sí o sí, es el nombre de las categorías, porque el nombre de las categorías corresponde, en este caso, a las personas de quiénes son esos coeficientes. Y luego quedará a mi criterio si tomo el valor solamente, o si solamente el porcentaje, o tomo ambos. Ahora, lo que nunca deberé desmarcar es la opción de línea de guía. ¿Por qué? En este caso mis datos son pocos, y entonces no hay manera de que me pueda confundir a qué porción corresponde cada uno de los textos. Pero si tuviese muchos datos y entonces existiera la necesidad de moverlo fuera de la porción a la que le corresponde, si no estuviera marcada la opción mostrar línea de guía, no habría esa línea que une al dato con la porción, y haría muy difícil de comprender o de saber a qué porción corresponde ese dato. Por esa razón, siempre deberá estar tildada la opción mostrar líneas de guía. Bien, luego, si yo pretendo que este gráfico no quede en esta hoja, voy al botón mover gráfico, y aquí puedo seleccionar como un objeto en una hoja existente. En este caso tengo solo la hoja 1, o puedo decirle que vaya a una hoja nueva y aquí ponerle el nombre que yo quiera. Vamos a suponer circular. Hecho eso, me crea una hoja a la que denomina circular y lo mueve allí al gráfico.
¿Cómo confeccionamos un gráfico de columna como otra alternativa? Vamos a confeccionar un gráfico de columna con el peso y con el coeficiente, para lo cual voy a marcar la columna de pesos y voy a marcar la columna de coeficiente. Usé la tecla Enter para marcar ambas columnas. Voy a la pestaña Insertar. En este caso voy a tomar el gráfico de columnas, selecciono el tipo y luego el subtipo. Ya tengo prácticamente confeccionado el gráfico, pero de todos modos pasaré por el botón seleccionar datos para verificar que me abrió la ventana de seleccionar datos. En ella tengo las series peso y coeficiente, y lo que me está faltando son las categorías. Entonces pongo a editar las categorías y marco los nombres de las personas. Hecho eso, aceptamos y el resultado ya está presente. Ahora, otra vez, para quitar las leyendas puedo ir al botón agregar elementos de gráfico, opción leyenda y la alternativa de ninguno, o simplemente el botón suprimir desde mi teclado. Y luego me voy a ir otra vez a agregar elementos de gráfico, y en este caso volveré a tomar la opción etiquetas de datos para ir a la alternativa de más opciones de etiqueta de datos, y aquí marcar si quiero los nombres de las categorías, pero en realidad ya están abajo, el valor, mostrar las líneas de guía, queda a criterio de quien está confeccionando el gráfico. Bueno, esto es entonces lo que tiene que ver con, como decía, el formato condicional y el trabajo con gráficos.